Un saludo a las personas que están al otro lado del teléfono. Mi nombre es Jorge Franco y esto es el Desconfinarte número 11 de Infograma e Infograma Art, un podcast donde ustedes van a poder conocer a todos los actores de la escena cultural del país y obviamente de la ciudad, y que llega a ustedes gracias al apoyo de Fundación Garza Roja Parque Cultural, que hoy la tengo puesta, también a La Culata y también a Coctelitos. Así que a desabrocharse los cinturones. Espero que esta entrevista sea súper loca. Hoy tengo una gran invitada, una gran amiga, y ella es Gabriela Serrano. Bienvenida, Gabriela. Hasta que se te hizo. Sí, muchísimas gracias por haberme tomado en cuenta en tu programa número 11. Vengo pidiéndote desde el día 1, O sea, amenazándome. Sí, la verdad te vengo un poco rogando, así que estoy muy feliz de que mis súplicas hayan Sí, lo surtido escuchado. efecto. Sí. Espero no me hayas envenenado la cerveza, y si no, pues muero tomando lo que me gusta. Salud. Amigo. Espero te guste la cerveza que te traje. Y bueno, Gaby, ya que estamos en confianza, cuéntanos, siempre todo tiene como un inicio, si bien todo es un proceso también, la vida, el arte más que todo, aunque el arte es vida, pero ¿cómo inicia pues tu vida por el arte, o cómo el arte llega a tu vida y de qué manera? Bueno, yo he pensado sobre esa pregunta y creo que todo empieza, no sé, tal vez como varios de mis compañeros que también han empezado a sentir esta necesidad de trabajar en el arte. Bueno, no en ese momento como un trabajo, pero sí como un interés. A mí me gustó mucho el arte desde los 5 años, claro, pero no tenía las nociones del arte, no como lo sabemos ahora, ¿no? Sino más bien era esta cuestión de la creatividad, ¿ya? Entonces, recuerdo mucho que mi papá me hacía como dibujar cosas o completar dibujos. Y también recuerdo que tenía unas compañeras, cuando éramos bien pequeñas, que ellas tenían como que cursos de arte y cosas así, y yo no. Entonces, eso hacía que no sé, como que me interesara mucho más en eso. Entonces, tal vez ese deseo de querer como indagar un poco más en la pintura, en el dibujo, en las cuestiones creativas, hizo que eso crezca conmigo, porque finalmente no pude como trabajarlo o hacerlo en mi niñez. Entonces creo que me acompañó La hasta, adolescencia, la juventud. claro, hasta cuando pude realmente entrar a estudiar Pero ya arte. cuando estabas consciente, ¿querías estudiar arte o Sí, yo querías quería estudiar estudiar otra arte. cosa? No, no, no. No, porque cuando yo salgo del colegio me cuestionan como qué quiero estudiar en la universidad, y yo la tenía clara, yo quería estudiar arte. Y en ese tiempo no habían instituciones de arte, o sea, estaba el Colegio de Bellas Artes, pero yo ya había salido del colegio, entonces no tenía mucho sentido. Y luego tengo la oportunidad de entrar al ITAE. Y en el ITAE fue una experiencia bastante agradable y también difícil, porque, bueno, tú has tenido también otros entrevistados que han estado aquí y han estudiado en el ITAE. Pelados y tal. Sí, y fue una experiencia, o sea, realmente enriquecedora. O sea, se Hay notaba como que, cierta nostalgia también sobre el ITAE, previo claro, a lo que es ahora Universidad de las Artes. lo que pasa es que yo creo que tiene que ver mucho con el hambre que hay, ¿no? Una generación que tiene muchísimas ganas de estudiar arte, pero no tiene o los recursos eh, o el tiempo para poder estudiarlo. Por supuesto que te quedas con esa hambre, como te digo, con ese hambre de estudiar esto. Entonces, me pasó que entro en el ITAE y, por ejemplo, fue muy gracioso porque, claro, tú tienes como estas ideas, estas nociones desde niño, que es como quiero ser pintor o quiero ser artista, ¿ya? Pero cuando ya entras a una institución, como fue esta que te comento, fue súper enriquecedor en el sentido de que yo me di cuenta que el arte ya no era lo que yo pensaba. O sea, salí de esa cuestión de pensar que el arte era pintura
ni siquiera sabía que existía el grabado. Había muchas ramas Había muchísimas o disciplinas. disciplinas, prácticas artísticas y muchísimas más, obviamente como el performance o yo qué sé, ¿no? Tantísimas. Entonces, eso a mí me abrió como que otro mundo. Y bueno, dentro de ya la universidad, al final, fue que yo, bueno, no al final, sino dentro de las materias tú vas como viendo qué es lo que te gusta. Entonces te vas empezando a buscar dentro de la universidad, qué es lo que te gusta, a qué sientes, a qué te sientes más afín. Entonces, por ejemplo, yo juraba que iba a ser pintora, ya, porque según yo me encantaba la pintura en ese tiempo, pero nada que ver, o sea, realmente creo que no me gusta para nada la pintura, no me gusta, o sea, no es que no me gusta, es que no me siento cómoda con esa forma de trabajar. Entonces, descubrí en el ITAE el dibujo, en una clase de dibujo que nos daba Armando Busquets en ese tiempo. Creo que todavía sigue impartiendo clases. Y él también me ayudó a entrar a un taller que dio también el ITAE con un gran dibujante que es Raymond Chávez. Y fue ahí Ahí te cuando yo creo que engrupiste. ya empezó todo. O sea, como que todo esto que te estoy contando, breve, o sea, como que resumo que fue ahí cuando ya en este taller se llamaba dibujar de otra manera. Entonces, claro que en el ITAE teníamos como que dibujo técnico, dibujo también académico, cosas así, pero cuando entro a este taller se trataba de dibujar de otra manera, o sea, de pensar de otra manera el dibujo, de entrarle de otra manera. Entonces, yo sentía que yo no sabía dibujar académicamente y yo pensaba que era eso, que de eso se trataba. Entonces, artista desbarata todas esas nociones en mí y me da mis dos primeros referentes, me da un papelito y me dice, mírate esto. Y me da los referentes Tracy Emin y Luis Bourgeois. Y ahí yo creo que ya empezó todo para mí en la cuestión del dibujo, que es en lo que yo me desempeño. Y bueno, Gabriela, ¿te acuerdas de tus primeros dibujos y qué tratabas en ellos? Sí, bueno, como te comentaba, yo vengo trabajando con dibujo desde hace ya 10 años. Me sorprende bastante Ya porque, una década. ajá, porque no me he dado como que mucha cuenta sobre eso, pero Después tenlo en cuenta cuántos dibujos crees que has hecho en esos 10 años también para ver si, son más o digamos, menos unos 200, sí. Eh, bueno, yo trabajo por series. Empecé como que en ese tiempo, empecé a dividir los trabajos por series. Lo que pasa es que todo es como que el proceso te exige cosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en ese tiempo, con estos referentes que te comentaba, empiezo a identificarme con el trabajo de Tracy Emin. Ella hablaba, sin romantizar, hablaba acerca del amor, pero este amor que no es como idealizado, ¿no? el amor que nos presentan las películas, algunos libros. Claro, o sea, claro, idealizado y cómo debería de ser o tal, ¿no? Ella era para su tiempo una mujer bastante rebelde, bastante, o sea, lo digo en esos términos para que se entienda de qué se trata, ¿no? Ser rebelde, ¿no? Pero era una mujer que trataba o sea, trataba de su vida en sus dibujos en ese tiempo, sobre todo. Y a mí me pareció que sentía que quería hacer lo mismo. Me cuestioné por un tiempo como por qué me gustaban los artistas que me gustaban. A mí siempre me ha gustado la música, entonces decía, ¿por qué? ¿Por qué estas canciones? ¿Por qué estos O cantantes? sea, siempre lo has ¿Qué? cuestionado. Ajá, entonces como que decía, ¿qué es lo que ellos hacen que yo quisiera hacer, pero desde el dibujo? Entonces empecé a ver la letra, a escucharla de nuevo y ya no como una cuestión automática, sino como una cuestión de analizar realmente qué es lo que decían todas estas canciones o todas estas bandas que me gustaban. Y claro, y entendía que todos hablaban acerca de la situación de amor. Yo en ese tiempo igual tenía 24, 25 años. Entonces también es como que empiezas a relacionarte de otra manera, empiezas a entender el amor bueno, en ese tiempo también no estaban de moda y me parece súper necesario que más allá de la moda estén puestos sobre la mesa estas ideas de lo tóxico dentro del amor.
Entonces, pero Claro, no se hablaba mucho en de ese eso. tiempo no se hablaba de eso y estaba totalmente normalizada que las parejas sean totalmente tóxicas, ¿no? Y yo creo que desde ahí, desde ese lugar del dibujo, yo trataba de sacar ahí las cosas que a mí me pasaban o me habían sucedido dentro de estas situaciones de amor romántico. Cuando yo termino la serie en el 2015, las series fueron algunas series, hago Ello, yo y mi super yo, ella, yo y mi super yo, perdón. Y eh, como que bautizo este periodo como el amor romántico. O sea, trabajo acerca del amor romántico dentro de ese periodo. Luego del 2015 empiezo a trabajar hasta el 2019, 2020, hago la segunda exposición individual de dibujo, titulada Mal, que es como que la más reciente, y ahora estoy trabajando con, con imágenes de los sueños, me interesa mucho eso. En Mal lo que hago es, por ejemplo, interrogar mi niñez, porque siempre me pregunté por qué yo cuando era pequeña no tenía tantas fotos de pequeña, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no me habían tomado tantas fotos? Por eso en Mal hay como muchos retratos. Sí, Mal fue algo muy bonito para mí, porque fue la primera exposición en la que yo empezaba a trabajar con otras personas. En esa exposición se hizo en el Muégano Teatro y tuvimos como que, bueno, tuve diálogos con Lupe Álvarez, que fue la curadora de la exposición, con Santiago Roldós, que era el que estaba encargado del espacio. Él también dio algunas ideas para poder exponer ahí. Y fue súper lindo porque también el dispositivo en el que se expuso fueron retratos. Entonces lo que quería era como que estos pequeños retratos, porque yo hago formato pequeño, ¿no? Trabajo en formato pequeño. Entonces lo que yo quería era como que esto compita. O sea, yo buscaba el espacio para que haya una competencia entre este formato de dibujo tan pequeño con un espacio expositivo grande y ver cómo de alguna manera se puede articular, porque esto es un teatro. Entonces yo Y lo quería, volviste como o sea, como un lugar para una exposición. lo volví como una exposición, Sí, sí. como una galería, ¿ya? Claro, o sea, más allá de una galería, hacer una exposición de artes visuales dentro de un lugar que es para artes escénicas. Ok. Entonces fue súper lindo porque todo de alguna manera encajaba. Habían compañeros que me decían que era muy interesante ver cómo salgo del cubo blanco a esto conocido como el cubo negro, o, claro, o sea, como esta caja negra, no es el cubo, es la caja negra que es el teatro. Y entonces sí, fue una experiencia súper linda. También ahí, bueno, me interesó mucho como poner en estos dispositivos estas memorias de la niñez o investigar acerca de cómo el trastorno de ansiedad se manifiesta en el cuerpo. O sea, hubieron muchísimos temas. Ya ahí ya no hubo esta cuestión del amor romántico, ya no hubieron esas interrogaciones en estas series del 2015 al Pero a la 2020. final siempre tratas temas que te atraviesan o te atravesaron, ¿cierto? Creo que creo que una persona eh, tiene que hablar de lo que sabe, tiene que hablar de lo que uno no puede hablar desde un lugar que no sabe. Y por eso el arte es investigación. Por más que se trate de tu vida o por más que se trate de ti mismo, tú no puedes hablar de temas tan profundos como el amor o la enfermedad o la niñez o las memorias sin, sin profundizar en ti mismo, sin entrar en ti mismo y sumergirte en ti. Y para hacer ese ejercicio de, de sumergirte, creo que realmente tienes que sentirte atravesado por esas cosas, o sea, sentir el interés que te atraviese para poder navegar esos lugares que realmente son bastante duros, porque una memoria es dura, ¿no? Entonces yo creo que yo trato de hablar desde esos lugares que entiendo, que me atraviesan, o eso es lo que hacía, porque ahora estoy trabajando en esto de los sueños, que no es algo que entiendo mucho, es algo que voy a trabajar bueno, si todo se da bien,
con mi ahora amiga Jessica Jara, que es una psicoanalista. Con ella vamos a trabajar el texto. Me interesa muchísimo sus acercamientos a través del psicoanálisis sobre los sueños. Y son cosas que yo también igual he cogido esa figura psicoanalítica para mi trabajo de alguna manera. Como por ejemplo ella y mi super yo, cambiando esa como, por decir, una figura de Freud. Entonces, del ello, del yo y del super yo, ¿no? Entonces, claro, como esas batallas y todas estas cosas de la sociedad y de ti y de lo primitivo. Porque eh, eh, claro, lo primitivo como es lo que se manifiesta en tus intereses, esto que te atraviesa, esto es lo primitivo en nosotros. Nosotros tenemos la necesidad también de hablar de nosotros mismos, de hablar desde nuestros lugares. Y yo creo que es un lugar bastante honesto para empezar a decir algo, ¿no? Tengo otra curiosidad. ¿Qué tan fácil o qué tan complicado o qué buscas para trabajar con personas? Porque en lo que en la entrevista me has contado o has dicho nombres, has soltado nombres, o has dicho, bueno, tuve la posibilidad, la oportunidad de colaborar con personas o personas colaboraron conmigo. Eh, ¿qué, qué buscas? ¿El universo hace que coincidan? ¿O qué buscas tú para trabajar con alguien? Porque sin romantizarlo tampoco, más bien ubicándolo dentro de una realidad, a veces es complicado trabajar con otras personas. Claro, o sea, yo creo que lo que busco es que estas personas tengan el suficiente conocimiento para responder tal vez las preguntas que yo tengo acerca de algo, ¿no? O sea, por ejemplo, Santiago maneja un espacio de teatro y realmente creo que él tiene muchísimo conocimiento, también con el muégano, de cómo podría, o sea, tal vez como aconsejarte cómo podrías hacer tal vez una instalación, bueno, no, en realidad no una instalación, sino más bien cómo podrías ocupar el espacio para que esta instalación se vuelva interactiva, por ejemplo. Porque yo le decía a Santiago que a mí lo que me interesaba, él pensaba que yo quería, o sea, cuando conversamos acerca de que me interesaba mucho ese espacio, él me decía, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Sacamos las cortinas, ponemos los cuadros, tal, ¿no? Y entonces fue como un choque porque yo le dije, no estoy buscando eso, lo que busco es cómo estos estos cuadros puedan jugar como si estuvieran haciendo una especie ¿qué sería? No es un performance, pero algo interactivo. Entonces, por eso se hicieron en base a las ideas del círculo, de las filas, de la columna, o sea, para que la gente pueda como ir mirándolo y teniendo la necesidad de poner Y su caminando cuerpo, entre ellos también. exacto, que su cuerpo tenga que de alguna manera recorrer el espacio y entonces todo se vuelva como algo interactivo, que al final de todo era lo que a mí me interesaba. O sea, que realmente dialogue con el espacio. A mí me parece importantísimo, y eso fue gracias al ITAE también, a mí me parece súper importante el espacio. Yo siento que si tú trabajas en una obra durante mucho tiempo y no le pones el mismo énfasis a un espacio, la obra puede no, eh, puede no terminar de decir o comunicar o exponer lo lo que o potenciarse, ya, más bien es todo Como eso. que la obra puede morirse. La obra, yo creo que el espacio lo que hace es potenciar, ya, se potencia. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo hacer mal en una galería, ¿no? Que hacerla en un espacio como teatral, ¿no? Y que la gente vaya moviéndose y que la gente vaya, o sea, es distinto y estas cosas hacen que se potencien. Inclusive, habían cosas que yo me había dado cuenta que me parecían un poco extrañas, la verdad. ¿Por qué? Mira, cuando yo hice Ella, yo y mi super yo, perdón, Ella, yo y mi super yo, la gente llegaba y lo que hice fue como hacer una especie de velatorio, ¿ya? Porque hice como que 1 o 2 días, como un velatorio.
La exposición solo estuvo 1 o 2 días. Es lo que yo hago, en realidad no me gusta estar como que tanto tiempo en esto de estar exponiendo durante meses ¿Por o qué? un mes. Creo que tienes que tener bastante tiempo para estar ahí. Es lo que yo pienso, o sea, que la gente se vaya con esa situación de que estés tú, de que O sea, puedas la presencia. conversar, ajá, sí, porque a la gente le gusta mucho eso también al final. Pero creo yo que tiene que ver con el asunto de la velación, más allá de lo que te estoy diciendo, creo que tiene que ver con ese asunto de la velación, ese asunto de que de este cuerpo que todavía puede ser velado o que puede estar ahí, que puede ser visto, observado por otras personas y luego ya se queda, ¿no?, para siempre en un lugar cerrado. No digo que esto pasa con los dibujos, pero me he dado cuenta, por ejemplo, que la gente en esa primera exposición me sorprendió porque todos llegaban y había un silencio tremendo. Y yo decía, qué raro, o sea, yo creí que la gente esté actuando como siempre va a una exposición. Y eso también me pasó en Mal. No sé si por el mismo espacio de Muégano, que por lo general tienes que hacer silencio dentro del teatro, Ujú. ¿no? Y ellos lo piden así. Entonces, pero fue muy, muy raro para mí, porque yo entraba y la gente estaba hablando así, como murmurando, y yo decía, pero ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Pero qué le...? Y claro, y la gente salía como muy conmovida, y yo decía, pero me pareció lindo, la verdad, al final del día eso es lo que te paga. O sea, ese Eso es te el llena a pago. ti. O sea, yo creo que si alguien puede empatizar con lo que hago y se conmueve, pienso que, claro, eso es lo que a mí me da el pago por todos esos años trabajando, porque logra entender la capacidad, las cosas. Y hablando de pagos, Gabriela, Ujú. eh, No, nadie me paga nada. no iba a eso, iba a ese tipo de pagos del que Ujú. mencionas. Porque, bueno, ya una década dibujando también, o más quizás, pero como que ahí conscientemente, y has tenido la oportunidad pues de hacer algunas exposiciones, de llevar tu obra inclusive a otras ciudades, y sí, y sigues dibujando. Cada uno tiene como su tiempo, sus procesos. Ya iremos hablando un poco también sobre cómo es tu proceso dibujando, cómo ha cambiado. Pero ¿por qué vos sigues haciendo esto? O sea, yo veo, porque tenemos la oportunidad también como de trabajar en la misma empresa, que es la que me viste hoy. Si quieren esta camiseta, llámeme. Yo también la tengo. Carlitos decía, ¿por qué va a salir con esa camiseta? Pero bueno, hoy quería lucirla. Pero el punto es, ¿por qué sigues haciendo arte ya? Para no echarlo, no adornar la pregunta. Ah, ya, ¿por qué sigo haciendo arte? Voy a decirlo rápido, ya. Está bien, sí. Responda como quiera, mijita. Porque la plata se hace. El arte es otra cosa para mí. Creo que tiene que ver con intereses más genuinos, más profundos, temas que a veces no se pueden conversar. Para mí es sostener un diálogo y una investigación conmigo y con lo que me interesa. Entonces, creo que es importante porque generas también criterios, generas análisis, reflexionas. Y eso para mí no creo que tenga un precio. Eso lo puedes hacer inclusive tú solo con tu trabajo. O sea, mientras estás trabajando en lo que te gusta, en este caso para mí el dibujo, es un lugar donde yo puedo estar conversando conmigo misma, ¿no? Y como haciéndome preguntas a través de las formas, de las imágenes. Y eso es lo que a mí me interesa. No creo que haya una fecha de caducidad para lo que yo hago en este momento. Por ejemplo, me pregunto si fuera deportista, por ahí tal vez tuviera una fecha de caducidad por el que el cuerpo tal vez no me vaya a ayudar tanto, pero a menos que me dé, no sé, algo que no me permita Te dibujar, toca dibujar con los pies, así, con la bueno, boca. Igual lo e vas a igual eso hacer. es interesantísimo, Sí. por si acaso. Ujú. Es interesantísimo porque son otras exigencias a través del cuerpo. Como romper Se, esas barreras.
esos Claro. bloqueos que están ahí. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo lo que tengo con el dibujo, porque creo que tengo una relación con ese trabajo, es que nada está dicho para mí con el dibujo. O sea, a mí el dibujo me exige todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando yo trabajaba con esta primera exposición, luego de 5 años, yo tendía a repetirme, porque son 5 años haciendo lo mismo, te creas un hábito. Entonces era repetirme hasta que me di cuenta de, primero, bueno, ahí tomas decisiones. O sea, como, a ver, me quiero repetir, quiero seguir haciendo lo que ya hice, lo que conscientemente fue una investigación, un análisis acerca de las formas, de las líneas, de tal, de lo que te dices, o sea, estos otros temas requieren esa misma formalidad o no. Entonces ahí es como que dices, ok, hay que tomar una decisión, hay que empezar desde cero. Entonces, eso es lo que a mí me da el dibujo. O sea, esa exigencia de hay que empezar de cero, te quedas vacía y entonces empiezas de nuevo. A ver, ¿cómo puedo hacer esto ahora de otra manera? Ajá. Y al momento de dibujar, ya entrando en el tema de los procesos, ¿Ya? de cómo inició a lo que es ahora, pues que has aprendido en esa ruta. Y también, pues, en la elaboración de un dibujo, cuánto puedes demorar, cuánto puede tardar, y también cómo llegas, por ejemplo, ahora estás dibujando sobre los sueños. ¿Cómo llegas también al concepto de lo que vas a trabajar en esa serie de obras, digámoslo así? Ya fueron bastantes preguntas. Sí, yo tiendo a hacer eso. Ya. Un día esto me van a funar por Jorge Franco, el que hace 1000 preguntas en una sola. Ya. No me acuerdo de ninguna. Resumo, te lo resumo. A ver. Eh, Tranquila, no es tu culpa, es mi culpa. El proceso tuyo Ya, de proceso. dibujo, Proceso. cómo partamos de esas preguntas una por una. De lo que es ahora a lo que fue al inicio. ¿Qué Ya, has aprendido ya, ahí? sí. Bueno, he aprendido que yo creo que a tener como esa conciencia de que puedes aprender algo, ¿verdad? ¿No? Y como te lo estaba contando hace un segundo, y desaprenderlo, como darte esos permisos. Ajá. O sea, como darte ese permiso para poder aprender a hacer algo y luego ya no. También creo que lo bonito del dibujo, yo tuve la suerte de entrar con esos dos referentes, pero hay muchísimos dibujantes más que me agradan un montón. Y yo creo que también esto de entender, por ejemplo, cuáles son, no sé, como te decía, ¿no? Las exigencias, como en el proceso te pide a veces exigencias, ¿no? Por ejemplo, hablar de un tema, es que todo depende, o sea, todo depende. ¿Sabes? Lo que pasa es que es para mí un poco complicado hablar de dibujo, pero es porque primero me sobrepasa la emoción, ¿ya? Entonces, cuando tú te emocionas es como que no sabes qué decir y es como, te quiero decir tantas cosas, pero no sale nada. Ya. Pero lo que yo creo que es que este trabajo de dibujo para mí es indescriptible. Y como es indescriptible, se puede simplemente decir desde el mismo quehacer. Entonces, por ejemplo, esto del proceso, el proceso, por ejemplo, qué sé yo, hablar desde el cuerpo, hablar desde, qué sé yo, desde la figura humana, pero no la figura humana como vista al natural, sino la figura humana percibida, ¿no? Pero entonces es una percepción de tu propia figura humana o de la figura humana de los demás. Entonces yo trabajaba, por ejemplo, desde esos lugares. Luego de que yo, por ejemplo, al principio, trabajaba desde esos lugares, desde los deseos de ser alguien más, por ejemplo, todo cambia y empiezo a recordar en esta otra exposición, la última, las memorias, por ejemplo, de la infancia. Eh, no recordaba mi fisionomía, sino lo que recordaba era las cosas que me llamaron la atención en ese momento. Por ejemplo, un vestido o una llamada o un juguete. Yo quería recoger esas cosas y traerlas
al plano de imagen, porque como te decía que no tenía como no tenía fotos, yo quería tener esas imágenes mías de estos recuerdos que me taladraban. No sé por qué me taladraban tanto, pero me taladraban porque decía, bueno, o sea, los niños, las niñas también tienen todas estas memorias y son memorias que te marcan finalmente, o sea, que Claro crecen que crecen contigo, contigo y no se van. que no se van, o sea, las personas, no sé por qué jugamos a este juego de somos grandes y ya como grandes tenemos que actuar. No sé quién hizo esta guía de ser adulta, adulto, no sé quién hizo esto, pero yo creo que realmente a mí me era necesario tomar esas cosas, por ejemplo, y bueno, Pero tú crees que Mal logró, sí, su objetivo. sí, claro. Es que, por ejemplo, otra pregunta que tú me hacías era, dentro del proceso tienes un tiempo. Hay gente que piensa que el dibujo es inmediato, ¿ya? Porque utilizas materiales de bitácora. Entonces dicen el dibujo es inmediato o el dibujo... No, no, pero por ejemplo, a mí en lo personal, y he conversado con otras compañeras o compañeros que trabajan también desde el dibujo, y ya en el hacer se dan cuenta de que requiere muchísimo tiempo. Entonces, puede que el dibujo se vea por la misma formalidad o por las dimensiones, se vea como algo que ha sido desde un lugar inmediato, pero realmente no Como es que tú así. cogiste y lo dibujaste ya. Y eso Exactamente. fue. Para mí fue súper bonito porque dentro de ese proceso, cuando yo empecé a dibujar, es siempre esto de mirar al dibujo como boceto. Entonces, cuando yo empecé a dibujar, habían dibujos que no me gustaban y los empezaba a romper, pero yo no tenía la capacidad porque ahí en ese dibujo habían emociones que a mí me desbordaban, y habían líneas que a mí me agradaban, que yo decía, espérate, es que esta línea yo la puedo rescatar, yo no voy a botar todo este dibujo. Pero está hecha a pedazos. Pero entonces empecé a romper los dibujos y empecé a unirlos con uno nuevo. Entonces así fue que empecé a trabajar por decirlo de alguna manera, el decollage, sin querer, ¿no? Sin O sea, te querer, llevó el dibujo al collage, al como parte de decollage. de una exploración, digamos. Claro, pero fue como que esa cuestión de no poder yo primero ver al dibujo como un boceto, porque no lo podía ver así. O sea, yo entré respetando el dibujo desde el inicio y para mí también eran tan maravillosas estas texturas y estas líneas que se iban a quedar atrás para volver a hacer algo. Entonces ahí fue que empecé a trabajar con esta idea de romper, con esta idea del leaky paper, que hasta ahora lo trabajo porque era súper bonito poder ver estos inventos de querer borrar algo, un error, y que este propio invento lo resalte, ¿no? Y que cree dudas de qué había atrás de eso. Entonces, me parecía súper lindo. Yo creo que esas son cosas que pasan dentro de mi proceso. No sé por qué no puedo yo, tal vez porque cuando eres pequeño, como dibujas o cosas así, siempre vas buscando como la perfección, como querer copiar y querer que te salga esto acá y Porque también querer hay como una presión de, primero porque a veces hay un que niño o niña que, o sea, hace eso hermoso y uno es como que, porque está claro, torcido y uno cree que eso es lo bonito y lo de uno es lo feo. claro. Parte de esta serie de cositas también. Sí, yo estaba, por ejemplo, hojeando un poco el libro de John Berger sobre el dibujo, creo que se llama. Y era súper chévere porque el man hablaba de esas mismas cosas, hablaba pero de la fidelidad y de la infidelidad dentro de las nociones del dibujo. O sea, él trabajando desde un modelo, viendo cómo sus deseos de que eso sea parecido hacía que cometa infidelidades porque, por ejemplo, para resolver, qué sé yo, una línea o una figura o algo dentro de esa anatomía, entonces me pareció súper chévere esa noción de la fidelidad y de la infidelidad dentro de estas, no sé, de estas copias, o sea, de estas cuestiones que tú quieres que salgan iguales. Entonces creo que ya pasé por eso y creo que todos pasamos por eso. Entonces, para mí era necesario como tener algo distinto, ¿no? O sea, ya hice eso de la copia, ya para qué más, ya no puedo. Copiaba muñequitos, copiaba ositos. Y esos ositos los hacía. Cuando era pequeña, salía con unas bolitas de chicle por mi casa y vendía los dibujitos.
¿A cuánto los vendías? Yo no sé, era Sucre, es eso. Bueno, desde chiquita vendías Vendía dibujos, dibujos sí, ya, esa era mi profesión desde los 5 o 6 años, sí. y has vendido obviamente obras también. Sí, sí. La ¿Y cómo, gente, y cómo ha sido esa sensación de vender una obra? Porque en lo personal, creo que si yo ah, vendiera, no sé, un libro de poesía, que podría ser lo que podría vender, mucho podría, me daría a mí mucha alegría. O sea, como que, mm, wow, en un país como Ecuador, el país imaginario, donde no crean, hay mucha gente que está trabajando en arte. Y aunque no crean, yo sí creo que hay una industria, no sé por qué estoy repitiendo las palabras, pero me daría mucha emoción vender una obra. ¿Tú cómo lo has sentido? ¿Cómo lo has vivido? ¿Para ti ya es normal este tema? ¿Son unos pesitos extras? ¿Cómo lo tomas? no sé qué decirte antes. Está bien. O O sea, lo ves como una aceptación a tu trabajo? No creo que sé. lo puedo ver como una aceptación. Lo que pasa es que yo tengo un problema con esto de las cuestiones de los intercambios en dinero, ¿no? O sea, como yo creo que el dinero deja de lado la simbología, ¿no? Pero creo que es un recurso para cuando una persona desea un bien de otra, ¿no? Lo tomo como si hubiese hecho un disco y la gente quiere comprar mis canciones. Así, sí, así lo tomo. Y tú qué tanto te preocupas por tus obras o tienes alguna especie de requisitos a las personas que te las compran sobre, no sé, cómo debe ir colgada, la iluminación que debe tener, no sé, ¿Te o imaginas si eso pudiera ser posible? Una vez alguien me decía, una vez creo que vi mi dibujo, una obra mía en el baño, no sé quién fue, ya, y, y estaba un poco indignado, ok. pero yo les decía, bueno, a mí creo que una de las cosas que más veo en una casa es el baño, no sé por qué, me gustan los baños. ¿Quién no va al baño? ¿Quién no va al baño? Y les decía, bueno, creo que podrías realmente pensarlo bien porque es un lugar donde uno se sienta a contemplar. Entonces, realmente tu obra está en un lugar donde las personas van a contemplarlo. Un lugar donde debe estar. Tiene que estar. Yo no tengo ningún problema, a mí me gustan mucho los baños. Inclusive creo que una vez fui a un baño y vi un dibujo mío. Y dije, chévere, bacán. No sé, que la gente haga lo que quiera con... Claro, o sea, eso Una ya vez que no... ella la compró, ya es de ella, de Una la vez persona. que ya es materialmente de esa persona, pues que la ponga donde quiera. Gaby, ¿ya dónde quieres? Estás trabajando sobre los sueños y todo esto, pero ¿a dónde? ¿Qué es lo siguiente? ¿A dónde Sí. quieres llevar tu trabajo? No sé, ¿sueñas con exponer en otro país? ¿Sueñas con regresar a alguna de las ciudades en las que ya estuviste? Sí, sueño con exponer en otros países y creo que, bueno, estoy trabajando un poco para que se dé eso. Pero igual no tendría como mucho que decir acerca de eso porque no hay nada concretado todavía. Igual sigo produciendo obra. Cuando puedo, ya las cosas son difíciles. Cuando vas creciendo, mientras más vas creciendo, es más difícil la situación cuando tienes más como obligaciones, ya. Pero una de las cosas que me pasó súper bonitas es que cuando yo hice tesis para salir de la Universidad de las Artes, me pareció que cuando me tocó buscar referentes nacionales, no encontré muchos. No estoy diciendo que no hayan páginas que hablen acerca de artistas, hay algunas que son muy buenas. Río Revuelto, otra que se me escapa de Ana Rosa Valdés, pero que no recuerdo ahora muy bien cómo se llama su blog, pero yo me quedé con esto de no encontraba, no sé por qué no encontraba de una manera más, no sé si decir rápida, pero más, Que esté más disponible. que esté más disponible trabajos netamente de dibujos, ¿ya? No encontraba, y no encontraba tampoco con mi temática, entonces con lo que yo estaba tratando en ese momento, entonces como que
habían otros artistas que tuve la suerte, así como de trabajar y de conocer. Me pareció súper lindo esto. Pero a lo que voy con todo esto es que la tesis hace que yo primero me guste, no, mentira, no me guste, sino me interese empezar a trabajar escribiendo, ¿ya? Justo eso iba a hablar. En este caso fue con mi trabajo de tesis, que siempre como que, por ejemplo, cuando estuve en el ITAE, mi tesis fue una cosa que lloraba todos los días, lloraba con mi querido Day Ortiz y con mi querido amigo también Ángel Salazar, que fueron los que me ayudaron a estar como que Los que haciendo te tesis, acompañaron. los que me acompañaron en mi primera tesis de tecnología en el ITAE. Y luego ya en la Universidad de las Artes, no sé, pero fue algo O sea, fue algo de bellísimo. amor y odio, por lo que me dices. El odio al inicio y O terminó en sea, amor. no, sabes que tuve como que muchas ganas de empezar a escribir porque tenía muchas cosas que decir De otra manera, que de no fuera otra el dibujo. manera, ajá. Entonces como que fue súper lindo y empecé a escribir mi tesis, fue todo súper lindo, pero no encontraba ya artistas o sea, no encontraba como esta información, como tú lo decías, y entonces se me ocurrió a mí empezar a trabajar con una página que le puse por nombre Estertor, que fue con la que empecé, la lancé con el texto curatorial de Elis Carvajal en su última exposición, El ánimo de lo inefable. Entonces, desde ahí yo dije, bueno, voy a empezar a trabajar con textos de compañeros, compañeras que hagan dibujo, específicamente trabajos de dibujo, escribir, ya sea reseñas o cosas así, y crear un repositorio específicamente de Que dibujo haya, de que kit. exista como ese archivo, que Sí, es importante, sí, ¿no? Porque solo de hay, dibujo. digamos que hay de música, hay de tantas disciplinas, pero el dibujo, como tú dices, era Exacto. como, había esta carencia. Creo que hay todavía ese nicho que está un poquito vacío, si bien sí han acogido otros espacios, artistas, por ejemplo, a mí me dio muchísima pena que Miguel Barea no esté en mi tesis. O sea, yo dije, no puede ser posible que yo haya olvidado a este artista. Y ese artista es increíble en el dibujo y tenía muchas temáticas que a mí también me atravesaban. Entonces yo dije, no puede ser posible y no quiero que esto le pase a otras personas. Necesito que alguien tenga un lugar donde trabajar en dibujo. Yo también esto me animó porque empecé a ver que habían gente, por ejemplo, en Colombia con su proyecto de Casa Tinta, otros, el Drawing Room en Madrid. Entonces, como que yo digo, ¿por qué aquí no podemos hacer esto si tenemos trabajadores de arte en el dibujo que tienen cosas espectaculares? Ahora estoy haciendo con Rebeca Silva, que trabaja con estas utopías matriarcales, por decirlo así. O Kenia Carbo, que trabaja con estos diseños de las cosas, de la naturaleza. También, bueno, otros artistas más que se me escapan, que también vamos a trabajar con ella, porque creo que voy a hacer colaboración con mi querida amiga María Pilar Gavilanes, que tiene Funes Editora, y mis amigas de Indómita. Entonces, como que vamos a trabajar un poco con, Que con también esto. has tenido la oportunidad para escribir para Indómita y participar también en Fundes Editora con una Sí, publicación, tus sí, obras. sí, trabajamos con Indómita, hice un texto para Marcela Rivadeneira, que trabaja con el collage, súper lindo, súper bien. Y con Funes, porque recién sacaron el libro de Lo demás se desea. Y ahí salieron unas obras de nosotros, porque ellas querían hacer como esta unión entre las diferentes prácticas artísticas y ver cómo se unían en un libro. Ujú. Gabriela, siempre hay cositas que se quedan, uno a veces no hace las preguntas que tenía en mente y esa pregunta muchas veces los invitados o son muy humildes o no sé, pero consideran que no son las personas capaces, no digo que capaces, sino que no son las personas correctas como para dar consejos. Pero yo trato de que este espacio sirva de foro, sirva de inspiración
más que todo para la juventud, creo que, o para todos, porque tú me decías que a los 25 años como que empiezas más o menos a dibujar y todo esto, entonces uno a veces a esa edad piensa que ya no hizo nada o ha hecho mucho, y más que todo los más jóvenes todavía, de que están, especialmente la gente de Ecuador, y no me quiero alargar mucho con esto, pero prenden la televisión, ven los periódicos y con todo lo que están creciendo, sin, sin querer romantizarlo, pero sí creo que el arte es fundamental para una sociedad. Entonces, tú fuiste valiente de dedicar tu vida al arte, de darle tiempo al dibujo, y eso te tiene donde estás. En eso has aprendido, has cometido errores, equivocaciones. ¿Qué te has enseñado y qué crees tú que le podrías decir pues no sé, a la gente que quiere no solamente atreverse a hacer arte, sino hacer algo que les gusta? O sea, eh, a ver, dos cosas. La primera fue muy gracioso porque cuando empecé a trabajar con dibujo, cuando hice mi primera exposición, como que yo pensaba que tenía que, como que el dibujo era secundario. Entonces, como yo decía, bueno, ya tengo estos dibujos, voy a empezar a hacer otras, que sea esculturas o cosas así para poder llenar ese espacio y tal. Eso es cuando recién iba a No lo exponer veías por primera vez. suficiente. No lo veía suficiente. Hasta que un profesor, Albert, me dijo, pero tú ya tienes el suficiente material para poder hacer una exposición de dibujo, ¿por qué no haces con dibujo? Y, o sea, digo esto porque otras compañeras y compañeros también me han dicho que les sucedió lo mismo, pero no tuvieron tal vez un Albert diciéndole, puedes hacer esta exposición de dibujo nada más y no necesitas como que unirla con otras actividades o yo qué sé, para poder completar una exposición. Entonces, o sea, como primer punto, ya que hemos hablado del dibujo todo el tiempo, creo que revalorizar el dibujo desde su propia formalidad, desde sus propias capacidades para poder transmitir, ¿no? Y que realmente pues pueden hacer exposiciones de dibujo sin verlas como algo menor. Eso, lo primero. Y yo creo que lo segundo, yo creo que lo más importante es tener honestidad con una misma. Y como lo decía al inicio, para poder decir algo uno tiene que saber lo que está diciendo, ¿no? Entonces yo creo que con la honestidad, desde los lugares, desde nuestros propios conocimientos, porque todos tenemos límites del conocimiento. Yo creo que desde esa honestidad, trabajar desde esos lugares, creo que primero te exige mucho más. Y segundo, creo que se nota, porque te hace genuina. Entonces, Genuine. genuina también, claro que sí. Entonces, yo creo que sí, que hay que, yo creo que hay que cuidarse mucho a una misma, eso. Yo le doy de consejo eso a la gente, ¿sabes? No es necesario como que transitar lugares que no son necesarios. Y cuidarse, trabajar, qué sé, no lo sé, eso. Y antes de despedirnos, aprovechando tu gusto, alguna película, banda, libro que nos recomiendes. Sí, a ver, la película No mires arriba, voy a decirla en español, ya pues. No mires arriba, la última película que estaba este man de Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, para mí esa película me encantó, la gente, bueno, eso sería una hora más diciéndoles por qué me Solo gustó hablando esa sobre esa película. película, es Esa verdad. película me pareció una bestialidad hasta ahora, creo que es un reflejo total de nuestra sociedad, dónde fue hecha y cómo fue hecha y todo lo que dice, creo que hay que tener una perspicacia para poder analizar cada punto de esa película. Libro, estoy leyendo ahora algunos libros, creo que estoy leyendo el de Joan Didion, El año del pensamiento mágico, que me gusta muchísimo. Hay otro que me regaló una amiga, que es de Hilda Holz. No sé, un montón. Y ya, no sé. Y una canción para dibujar. Son discos. Ya, pero algo que se tenga a la mente, un disco, a ver. John Lennon, no sé. John Lennon, para dibujar, creo yo. The Plasmatics, no sé. Algunas bandas, ¿no? Y antes de irte, quiero que mires fijamente. ¿A cuál cámara, Carlitos?
y te dejes un mensaje para la Gabriela dentro de 10 años. ¿Qué tienes que decirles a Gabriela? Bueno, Gabriela, la verdad te felicito porque has tomado decisiones correctas y creo que es el día de hoy, que es un día muy especial para mí, la verdad. ¿Qué día es hoy? 20 de septiembre. Es un día Septiembre. muy especial para mí. Realmente creo que me siento muy orgullosa y creo que cuando uno baja tanto, no le queda de otra que salir de ahí y subir. Gabriela, gracias por visitarnos. Salud con mi Ya no tienes cerveza nada. invisible. Pero gracias por tomarte el tiempo también de pasar por aquí y te deseo muchos éxitos como siempre en todo lo que hagas. Gracias. Gracias por tu espacio, la verdad te felicito y te Y admiro mucho por eso. gracias, amiga. Y ustedes también, gracias por quedarse hasta aquí con la tos de Carlitos, el ruido de la ciudad, el tecleo de mi compañera que está por allá al fondo. Y con todos, gracias por estar en verdad. Recuerden seguir a Infograma Art también en todas las redes. ¿Cómo estás en redes sociales? Eso se Así, iba. Estertor, o sea, es como E.S. Ya. Estertor. Y Andrea Serrano Soto. Ok, y justo Ujú. de lo más importante se iba después como, aunque ahí salía bajito. Y también muchas gracias a estas marcas que creen en nosotros y nos permiten pues seguir gestionando este espacio. Garza Roja Parque Cultural, Fundación Garza Roja, Coctelitos y La Culata. Con nosotros hasta la próxima y llenen sus días de arte, por favor. Chao.